Hoy vamos a ver el verso 10, sería el último del capítulo 1 y a lo mejor, no sé si el 1 o el 2, del capítulo 2. Igual hay una separación ahí y hay que explicar, aunque puede tener una continuidad, pero hay una excepción ahí en cuanto a lo que sigue. Acuérdense que aquí también las Biblias tienen títulos sugerentes, como en el mismo capítulo 1, verso 2, dice ejemplos de los tesalonicenses, y después cuando saltamos al capítulo 2, dice ministerio de Pablo en Tesalónica. Ahí después vamos a explicar por qué dice el ministerio de Pablo en Tesalónica, siendo que Pablo tiene su ministerio en todos los libros que escribe, o sea, en todas las iglesias que estuvo. Entonces, ¿por qué? Pero ahí vamos a ir viendo. Bueno, ya oró el hermano y vamos a leer el verso 10 que dice, verso 10 del capítulo 1, 1 Tesalonicenses. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Anteriormente en el 9 decía, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Acuérdense que la lucha que tuvieron ellos no fue fácil después de la predicación de las 3 semanas que Pablo, Sila y Timoteo estuvieron predicando. Después de eso y de la conversión y de haber creído el mensaje de resurrección de Jesucristo, se formó un alboroto grande en la ciudad, porque ellos creyeron y empezaron a predicar el Evangelio. Ellos imitaron lo que, en este caso Pablo, los 3, ¿cierto?, hacían como misioneros, de proclamar el Evangelio. Y en toda la región, en toda la zona, ¿cierto?, se empezó a saber, por decirlo así, la fama de ellos o el mensaje en sí de lo que habían recibido, y dijimos que ellos empezaron y entraron en una persecución extrema. Yo les leía una parte que no tan solo esto que significaba mucho el tema de que ellos habían dejado los ídolos, que no era simplemente que dejaron de prender una vela, dejaron de rezar, dejaron de, de ir a una procesión de los ídolos. No es tan solo eso, sino que se transformó en una persecución en extrema en todas las áreas. Ya no fue solamente en lo religioso, sino también fue en lo político. En lo político, en lo social, todo para ellos se les puso cuesta arriba y la persecución fue extrema. También fue de carácter de vida o muerte. Ante todo eso, ellos dejaron los ídolos y se fueron y se aferraron al único Dios vivo. Y por eso después dice el 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Otro punto importante de los tesalonicenses es su genuina fe, o sea, dentro de su genuina fe, o de su ejemplo, testimonio, era que sus miembros esperaban de los cielos a su Hijo, es decir, a Jesús. Ellos se aferraron a una esperanza. ¿A qué? ¿O cuál sería la esperanza? A recibir o a esperar que Cristo, el Hijo, viniese del cielo o que bajase. Quienes aman a Cristo anhelan y esperan su regreso. Algunos creyentes solo esperan los acontecimientos previos de su venida. De manera general, y otras veces hemos hablado que todo creyente sabe o ha escuchado que Jesucristo viene por su iglesia. Cuando hemos estudiado la Biblia, en la segunda venida, aunque valga la redundancia, se supone que Cristo, es un acontecimiento hecho, ya concluido, Cristo vino, se encarnó, murió y resucitó. Y de ahí viene de nuevo cuando se acabe todos los tiempos. Pero dentro de la misma carta esta hay un relato de que Cristo va a venir no a la tierra, sino
en las nubes y va a llamar a su iglesia. A eso nosotros le llamamos, y después lo vamos a estudiar a profundidad, es un acontecimiento que es el rapto de la iglesia. ¿Ya? Ese acontecimiento no tiene señal, ese acontecimiento es previo a la tribulación y gran tribulación. Sé que hay varias miradas teológicas o de estudiosos que dicen que no va a ser, que va a ser y todo lo demás. Nosotros estamos del lado de que creemos que el Señor va a venir por su iglesia, ya, y que no se contradice con que después el Señor viene a la tierra, porque ahí no va a venir a la tierra, sino que en el aire Él, con su voz de trompeta, como dice, de ángel o de arcángel, Él nos llamará y nosotros ascenderemos a Él como Él ascendió. Bueno, ese hecho, pero ese hecho, más lo que podemos entender cuando el Señor venga ya a juzgar a la tierra y hacer el juicio final y todo lo demás, ¿cierto? El final de todos los tiempos, ya no va a haber esta tierra, va a haber otro acontecimiento, tierra nueva y todo, no, ya. Esa esperanza es la que descansa o debe descansar en todos nosotros, que Cristo viene, ya sea lo uno, ya sea lo otro. Pero tenemos una esperanza, que Cristo resucitó y que Él nos libra. Y esperar de los cielos a su Hijo, porque Él ascendió a los cielos. Pero hermanos, hay algo que a veces nos separa de la fuente real, del suceso que nos debe o que nos da más consuelo. Acuérdense que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Hubieron periodos donde Jesús o Jehová en el Antiguo Testamento ejerció mucho poder y hubieron muchos milagros. Y los recurrentes, las personas de aquel entonces, se quedaron con solo los milagros y no amaron ni abrazaron a quien hacía los milagros. No sé si me siguen la idea. Muchos hoy en este tiempo quieren un milagro de Jesús, pero no quedarse con Jesús. Quieren lo bueno, el beneplácito de Jesús, pero no a Jesús. Eso pasó también, está escrito en los evangelios. ¿Cuántos fueron tras un milagro, pero después, en el momento de seguir a Jesús, lo abandonaron? Dieron vuelta a la espalda y no se quedaron con Jesús. En esto de esperar de los cielos a su Hijo, o esperar el regreso de Jesucristo desde el cielo, muchos están entrampados en los acontecimientos previos, las señales. Es saber el día, la hora. Algunos hacen predicciones, no andan ni cerca porque no hay, cuando sea el rapto, no hay señal. Ni la tierra se va a poner verde, ni el sol de colores, ni la luna, ni mire, ninguno, no hay señal. Entonces, Mateo 24 habla de las señales. ¿Quién busca señales? Hermanos, más allá de las señales, que las interpretemos, que hayan o que no haya, nosotros tenemos que quedarnos con un hecho ciertísimo, que Cristo viene y viene del cielo. Eso es, yo creo, que lo más importante. Es como que usted, porque yo había apuntado aquí, como cuando usted sabe que viene un familiar, alguien que usted ha echado mucho de menos. Cuando uno era pequeño se acordaba de la tía o del tío, ¿cierto? De un pariente. Obviamente en la inocencia uno queda con esa imagen de que el tío o la tía que traía los dulces. ¿Y qué qué esperábamos nosotros? ¿La tía o los dulces que traía la tía? Los dulces. ¿Por qué? Porque éramos infantiles, no teníamos conocimiento, ¿cierto? No estábamos maduros. Entonces siempre andábamos preguntando, ¿y cuándo viene la tía? ¿Y cuándo viene el tío? ¿Y qué tanto que te preocupa que venga o que no venga? Es que va a traer dulces, po. O nos retaban y nos decían, pero tú estás esperando solamente por los dulces, no porque quieras la tía o el tío, no sé, o el benefactor en este caso. Y eso pasa muchas veces en la iglesia por un infantilismo, por una falta de madurez. De querer ver a Jesús o querer saber, descubrir las señales de que cuando viene. ¿Para qué?
Porque si Dios te lo revelara, ¿qué harías con eso? Porque en realidad sería un peso. Si Dios a ti de manera particular, deseando saber cuándo viene y si te lo dijese, ¿qué harías con ese conocimiento? Si Dios lo hubiese dejado establecido así de que lo iba a anunciar a nosotros, ¿qué hacemos? Hermanos, si Cristo ya nos dijo la verdad, Él viene. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Estar preparados. ¿Y cómo va a venir? Como un ladrón. En la noche, como en la ilustración, no sabemos ni cuándo, ni la hora, ni nada. Eso es lo único que tenemos que tener en claro. Y para eso tenemos que estar alertas. Entonces, la esperanza que tenían ellos era esperar a Cristo del cielo, al cual resucitó, ¿cierto?, de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. La palabra traducida esperar se usa solo aquí, en el Nuevo Testamento, y se refiere a la espera expectante, la esperanza constante, paciente y confiada. Ellos tenían esa esperanza, ¿ya? Estaban alerta, por decirlo así. A la vez eran pacientes. Eso, hermanos, es que a veces en la esperanza que debemos tener, en la fe, que es la certeza y la convicción de lo que no se ve, a veces nos falta paciencia. Estamos diciendo, ya no importa, yo sé que, pero que venga luego, ¿sí o no? Que venga luego por nosotros. El Señor no tarda en venir, eso dijo. Pero como nosotros nos falta muchas veces cultivar la paciencia, es que ya, venga ahora, mire que ya. Hermanos, nosotros debemos esperar con esa tranquilidad, con eso. ¿Por qué la tranquilidad? Porque todo lo que Cristo ha dicho y lo que dice su palabra se ha cumplido al pie de la letra. Entonces, el acontecimiento de que Él viene, viene. Por eso lo debo esperar. Si hay señales, no hay señales, ese no es el meollo. Es quien viene por nosotros. Y eso me va a dar paz. Porque viene al rescate de mí, de la iglesia, de todos nosotros, los que hemos creído. Entonces, cuando nosotros, así como los tesalonicenses, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, tenía esa característica. Es una espera expectante. Cuando hablamos de ser un espectador o expectante, ¿cierto? Es estar preparado. No sé si han visto, escuchado, cuando van los barristas a hacerle barra, valga la redundancia, a su equipo, van con un bombo pintado, con juegos de artificio, con todo, con todas las cosas que usan ellos, cánticos, porque ellos tienen una expectativa que su equipo va a ganar o va a perder. Va a ganar, po. Y para eso van preparados. No hagamos juicio de cómo van o cómo lo hacen, pero es así, uno lo ve. Pero a veces están, por decir de manera general, y usted lo ha observado en Chile, sobre todo nosotros como chilenos, y voy a seguir con el ejemplo del fútbol. ¿Qué pasa con nuestra selección? Algunos decir no pasa nada porque parece que nos ganan yo no tengo la estadística porque. Entonces los que no somos muy fanáticos del fútbol, yo estoy entre ellos, ¿cierto? Yo no me entusiasmo ahora porque yo no soy fan, no me gusta. Pues entonces el promedio de los que no les gusta no tienen ninguna esperanza, pues, y nunca la hemos tenido. ¿Ya? Y no la voy a tener. Tengo claro eso. Pero el cristiano también promedio a veces no tiene ninguna esperanza. Sabiendo en este caso, muy contrario a la selección chilena y todo eso, que nosotros tenemos quien tiene la victoria, como dije en el principio. Que sabemos que viene el victorioso, que el Señor vendrá en su caballo blanco, ya, que va a venir con el espada de su boca, ya a juzgar. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que Cristo viene. Y eso nos debe alegrar, entusiasmar. Pero debemos estar constantes, esperando, pacientes
y con confianza. Esa debe ser la actitud. Los apóstoles evidenciaron tal deseo cuando vieron la ascensión de Jesús. Hechos 1, del 9 al 11. Hechos 1, del 9 al 11. Leo en versión NTV. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué estáis aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. En ese acontecimiento de cuando los apóstoles vieron, aquí obviamente no tiene que ver con Pablo, pero en el acontecimiento de la ascensión de Cristo, ojo que es el único que ha ascendido, porque por ahí andan celebrando la ascensión de la Virgen. No, la Virgen no ascendió, eso está agregado en la Biblia y no es de bíblico. Solamente Cristo ascendió. ¿Y por qué leer este pasaje? Porque se forma una expectativa, por decir así, y yo le puse un ejemplo, como cuando uno a un ser querido lo despide. ¿Ya? Hace poco yo fui a dejar a mi hija, bueno, no sé, hace un mes o 2 meses atrás yo fui a dejar a mi hija a Santiago. Entonces, ¿qué hace cuando uno va a despedir a un familiar, a un ser querido, a un ser cercano? Uno emocionalmente lo despide y ese mismo sentimiento ya embarga en lo contrario, en que ojalá luego vuelva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es alguien que uno estima, porque es alguien que uno quiere, que ama. Entonces, ese sentimiento de despedida a la vez se convierte en inverso. Estoy mirando a la cara de algunos que yo creo que quieren que se vayan nomás y que no vuelvan. Bueno, eso ya no es mi problema. Entonces, pero ¿cuál es el sentimiento? Los discípulos, los 12 quedaron mirando cuando se va. Entre la expectación y todo eso, los ángeles le hablan. Entonces tienen que, para invertir esto de la expectativa de que después va a volver. Entonces, hermanos, Cristo dio la despedida, pero esa despedida no tarda en concretarse después en el regreso. Entonces, el mismo sentir es inverso ahora. Estamos esperando todos. Los tesalonicenses se refugiaban o se fortalecían, por decirlo así, en que sabían que Cristo vendría por ellos. Si nosotros los miráramos con un ojo crítico diciendo, sí, pero ellos miren, padecieron, lo pasaron mal y Cristo no volvió. Muchos fueron como falseados. No fueron falseados, porque la esperanza no se acaba. Porque Cristo va a cumplir sí o sí. Que ellos hubiesen estado vivos o no vivos, no cambia el hecho de que Cristo viene. Ya, para que no pensemos mal de decir, pero para ellos no se lo cumplió, o para otra generación tampoco, o si a lo mejor nosotros no se nos cumple. Hermanos, el hecho que Cristo venga se cumple igual. Y como ya somos parte de la vida eterna en Cristo, el que sea en este tiempo o cuando ya estemos en su gloria, sí o sí va a ser como lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, así como ellos, no perdamos nosotros también la expectación, porque eso nos va a dar consuelo en medio de la tribulación. Cuando hoy estamos pasando penuria, sufriendo, etcétera, ¿cierto? Yo sé que Cristo viene y que cuando Él venga enjugará todas mis lágrimas. Todos los achaques de ahora quedarán atrás y ni siquiera va a haber un recuerdo de eso, porque de ahora voy a vivir la plenitud en Cristo. Por eso es conveniente y conviene que Cristo venga. Pablo afirmó incuestionablemente que aquel que ascendió una vez al cielo también es a quien los creyentes esperan, aquel que Dios resucitó de los muertos, a Jesús. La referencia a la resurrección determina el escenario para el regreso de Jesucristo.
Dios lo resucitó de los muertos porque le complació el sacrificio de Jesús por el pecado y porque quería exaltarlo hasta el trono celestial, del cual regresará para ejercer su derecho soberano como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hechos 2:24 habla de que Dios lo exaltó y por lo mismo Dios lo regresará. Era necesario que ascendiese ya a lo alto. Hechos 2:24 dice, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenernos bajo su dominio. Por eso Cristo es exaltado a lo sumo. Y ese exaltado tiene que ser elevado, pero a la misma vez después viene por los que hemos quedado aquí en la tierra. Por eso Cristo viene por los suyos, y los que no son suyos a un castigo, a un juicio eterno. Y durante el tiempo que señala la tribulación y la gran tribulación, y los que han quedado, los rebeldes, por decirlo así, los rebeldes que quedan en la gran tribulación, recuérdense que van a quedar los rebeldes, los que se han opuesto, los que están del lado de la bestia, o del falso profeta, o de Satanás literalmente, ellos van a ser castigados de manera literal. Hechos 13, 33, 35. Hechos 13, 33, 35. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volver a volver a corrupción, lo dijo así, os daré la misericordia a fieles de David. Pero eso también en otro salmo, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, escrito estaba desde el Antiguo Testamento en cuanto a la resurrección y en cuanto a la glorificación de Dios, del Hijo de Dios en Cristo. ¿Por qué? Por el sacrificio que pagó en la cruz como recompensa. Usando otra expresión, al leer el mismo pasaje, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, es estar diciendo que Cristo no quedó muerto, ya quedó vivo. Cristo está vivo, por lo mismo, porque la muerte no lo sujetó. Y este ser vivo, por decirlo así, nuestro Dios, Jesucristo, es el que vendrá. Efesios 1, del 19 al 23. Algunas religiones, y ustedes saben a cuáles me puedo referir, presentan normalmente a Jesús muerto, estancado en un periodo, que es en la crucifixión. Si bien nosotros recordamos la crucifixión, pero para nosotros la victoria está en la resurrección. Porque en la cruz para nosotros murió Cristo y morí yo. Cristo por nosotros, por los pecadores, el santo por los que no éramos santos, ¿ya? Pero Cristo está vivo y eso es la celebración, eso es la victoria sobre la muerte, que Cristo está vivo y esa es la esperanza que se asocia a su venida. Por eso Efesios 1, 19, 23 dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo levantó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para el beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Miren qué gloriosos estos pasajes. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. Y después en el 23 habla,
y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo creo que todos lo sabemos, pero él dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y la completa y la llena. ¿Quién satisface todo, o quién satisface, por decir así, las necesidades de esta iglesia de manera local? Esta iglesia, Cristo, porque dice, Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Eso es autoridad, ese es poder de Dios actuando sobre su iglesia. Los tesalonicenses creían en que este Cristo iba a volver y que nos libraría de la ira venidera y que nos, en un contexto inmediato, los librará. Aunque ellos estaban pasando un problema o una tribulación momentánea, ¿ya? Yo le llamo tribulación a la persecución y sí, pero esa era momentánea. Pero el juicio final de eso se refería, ellos estaban librados de ese juicio. Hermanos, la condenación eterna está deshecha o desechada por nosotros los que ya hemos creído en Cristo. Y Cristo es la que la preserva. Como dice, Cristo es la iglesia o el Cristo, el cuerpo. Esperar con ilusiones, paciencia, el regreso de Cristo desde el cielo es otro aspecto importante. En este primer capítulo, para definir un cristiano, la esperanza es un asunto recurrente en la carta a los tesalonicenses. Una de las cosas que Pablo va animando constantemente y que animó también de manera personal cuando estuvo presente con ellos, es que se mencionó la resurrección de Cristo y también su venida. Y la liberación de la ira venidera o del juicio final, porque ellos habían creído. Eso marcó un antes y un después para estos que habían sido idólatras, que habían sido paganos. Hermanos, en ninguna otra religión hay esperanza. En ninguna secta no hay esperanza. Hay cosas ambiguas, contradictorias que no dan esperanza a nadie. Todas las deidades de otras religiones han muerto y están con tumba. Y no han resucitado. Y no van a resucitar en el sentido como Cristo. Van a resucitar como personas para condenación. Pero en Cristo sí hay esperanza. Hay esperanza de vida porque Cristo está vivo. Y porque Él vendrá, porque ahora en este tiempo está en el cielo, esperando su regreso. Para que se cumpla el número de los que han sido escogidos. No hablamos de la elección, Dios está esperando eso. Los que se tengan que convertir, ¿por qué? O por medio de quienes, los que predicamos la palabra de Dios o las buenas nuevas de salvación. Pero por ahora, hermanos, así como los tesalonicenses, tenemos que seguir adelante, seguir perseverando, porque esto mismo es lo que se le alentó, miren, en Tesalonicenses 2:19. Hay pasajes en Tesalonicenses y otros más que hablan y animan al pueblo o a la iglesia a que Cristo viene pronto. Primera Tesalonicenses 2:19 dice, después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor cuando Él regrese? Son ustedes. O sea, la conversión de los tesalonicenses era como el premio de haber predicado la palabra, porque el Señor, previo a que el Señor viniese. En Primera Tesalonicenses 3:13, dice que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. O sea, a los tesalonicenses varias veces se le hablaba de qué, del regreso. ¿Por qué las cartas hay ese énfasis?
para que siguiesen soportando y tuviesen la esperanza de lo que les tocaba vivir, les servía como consuelo. ¿Qué le decíamos a nuestros niños o qué le decimos a los niños pequeños cuando se caen y están con un dolor? ¿Cuál es el consuelo que le podemos dar? Podemos decirle, mire, el consuelo puede ser el siguiente para que no le duela. La anestesia que te vamos a colocar te va a doler más que los puntos. Algunos van a entender ese chiste. No, al revés. Cuando te coloques la anestesia va a dolerte un poquito. El consuelo es que después cuando te coloques los puntos no te va a doler nada. Así es, ¿sí o no? Así es. Al revés no. Porque ahí nos daría esperanza que la anestesia va a ser más dolorosa que la cirugía o lo que se le haga, ¿cierto? Entonces para nosotros el consuelo es eso, que el dolor, por decir, del pinchazo a la anestesia o el dolor que se produce es insignificante. Lo que estamos viviendo ahora temporalmente o lo que vamos a vivir en esta tierra es solamente el pinchazo, un dolor que sí puede decir para algunos sí es grande, pero después no habrá más dolor, nada más. O sea, después se acaba todo. Otros pasajes que van en la misma idea de animar con respecto a que Cristo viene. 2 Timoteo 4:8. 2 Timoteo 4:8. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso, y el premio no solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Hermanos, hay consuelo y recompensa esperando su segunda venida. Hoy nuestros dolores, nuestros problemas parecen una eternidad. Como decía recién en el ejemplo, el pinchazo parece que es más doloroso. Sí, pero es temporal, porque su venida nos va a recompensar, ¿cierto? O sea, después de su venida viene una recompensa para los que hemos creído. Todo creyente verdadero debería anhelar con entusiasmo y pasión el regreso de Cristo, porque sabemos que allí se completará y se satisfará el propósito eterno de Dios, que es librarnos de la ira venidera. Hay un castigo, hay un infierno, hay un lugar de tormento, pero por la eternidad. Y de eso Dios nos ha librado. ¿Por qué? Porque hemos creído, hemos reaccionado a su llamado. Librarnos líbranos, librarnos hace referencia a la liberación que hace el Señor que provee todo, ¿cierto? Y el libertador o liberador y salvador de quienes en otro caso habrían enfrentado el juicio divino y el castigo eterno. En el mundo antiguo se aceptaba o se acuñaba la idea de la ira divina o el castigo divino. No sé si antes se escuchaban, bueno, en los tiempos más antiguos. A veces se habla de que Dios te va a castigar, que Dios no castiga a palo, aunque son refranes, ¿cierto? Pero más en la antigüedad se hablaba del castigo divino. No sé, a alguien le pasaba algo malo porque era malo, ¿qué decíamos? ¿O qué se dice? Castigo divino. Pero a la vez, para esos no había esperanza de librarse de aquello. En contraste con este tiempo, ha cambiado la cosa. Ahora o en el hoy se rechaza la idea de la ira o del castigo divino. Por lo tanto, como hoy ya a nadie se le dice Dios te va a castigar, o nadie cree que Dios le va, o sobre alguien va a caer una ira, un castigo. Hoy la gente hace todo lo malo. En el sentido, no hay consecuencia. Esas dos posturas están mal fundadas, infundadas. El que antes las personas caían en la ira de Dios
y nadie los podía libertar de eso o zafarse de eso, ahora no hay nada. Ahora no hay castigo, no hay nada y cada uno hace lo malo. Pero no es así de acuerdo a la Biblia. Cuando habla aquí, ¿quién nos librará de la ira? Ira, en el original en griego es orge, sin H, orge. Describe la oposición resuelta del Señor y su disgusto al pecado o con el pecado. Es el disgusto soberano de Dios contra el pecado. Algunos creen que la ira venidera en este pasaje se refiere a la tribulación o la gran tribulación y ven en la liberación la promesa del arrebatamiento pretribulacionista. Pero el contexto inmediato ya es que Dios los ha librado de la ira del juicio final a ellos. Hermanos, más allá de que a veces tengamos posturas de una de las cosas de las otras, todos nosotros hemos sido librados de la ira, o sea, del juicio final. Nosotros no vamos a juicio para condenación. Para los creyentes en Cristo Jesús, nosotros, ¿qué nos queda? Nos queda dar cuenta por lo que hicimos, lo que no hicimos. Que eso es por un asunto de ¿qué? De un galardón, de una recompensa. Pero Dios nos ha librado de esa ira, de ese juicio final. Pasamos al verso 1 del capítulo 2. El título dice Ministerio de Pablo en Tesalónica. Del capítulo 2 hasta el capítulo 3, verso 13, se habla de la conducta de Pablo. Y hay unas subdivisiones que yo solamente se las voy a mencionar, solamente dice del capítulo 2, del 1 al 4, la honestidad de Pablo, después del 5 al 9 del mismo capítulo 2, el trabajo del apóstol, después del 10 al 12, el ejemplo del apóstol, ¿ya? Y al final termina ya con la preocupación del apóstol. Eso es como unas subdivisiones que vamos a ir estudiando punto por punto. Y aquí una breve introducción que yo les dije. ¿Por qué este capítulo en especial y parte del capítulo 3 habla de la conducta del apóstol Pablo y también obviamente Timoteo y Silas, pero más de Pablo? Porque Pablo ya empieza a ser, a mostrar y por decir, a contar quién él es, qué es lo que él es y qué es lo que ha hecho. De la acción de gracias en el capítulo 1 por la iglesia, ¿cierto? En donde se manifestaba la obra de Dios en salvación y donde se ponía de manifiesto el compromiso de los creyentes en testimonio personal, en la esperanza y el servicio, el apóstol pasa en una transición, por decirlo así, suave a tratar aspectos generales de su testimonio y sus colaboradores. ¿Por qué tenía que dar cuenta, por decirlo así, de su testimonio? O como en otras ocasiones, en otras cartas, como Pablo, por ejemplo, en Gálatas, en Timoteo y otras cartas que vamos a ver, ¿por qué Pablo tiene que, por decirlo así, defender su autoridad? Aquí no lo hace tan claramente como en otras cartas, cuando dice, yo apóstol de Jesucristo. ¿Se acuerdan de eso? Efesios 1 dice, a Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hace un énfasis, ¿sí o no? Es como decir, yo apóstol de Jesucristo por la voluntad y nada de ninguno de los seres humanos mortales me mandó aquí. O sea, era mandado por Dios. Por eso dice, a mí Dios me escogió y Dios me mandó. Y lo dejaba claro en ese encabezamiento y otros más que hay. Y casi la mayoría de las cartas. No perdamos de vista por qué esto. Porque, hermanos, entiéndase que Pablo, cuando predica a la iglesia y se convierte en los de Tesalónica, cuando se crea esta iglesia, ellos tienen que salir, ¿cierto? Eso ya se los conté, ya lo leímos en la introducción de la carta a los tesalonicenses. Pero inmediatamente, ¿quiénes llegan a esa iglesia o a ese territorio? Los famosos que estudiamos en Gálatas, los judaizantes.
Mire, por lo pronto los judaizantes van a estar metidos siempre y los van a escuchar ustedes. Es como cuando en el Nuevo Testamento, o sea, los 4 evangelios hablan de los fariseos, los saduceos, ¿cierto? Aquí, en la iglesia nueva, por decir, en todas las iglesias nuevas a las cuales se le envía cada carta, en todas estas iglesias emergentes, porque están recién constituidas, aparte de la persecución del César, de los romanos, de la cultura griega, por decirlo así, la filosofía, todo como el mundo externo, interiormente se metían los judaizantes. Estamos hablando que estos estaban en otra región. Y desde Jerusalén, por decir así territorialmente, desde Israel, viajaron a donde estaban ellos, a esta provincia, los famosos judaizantes. ¿Y a qué creen que iban? A judaizar, o sea, a que después del cristianismo y empezar con lo mismo que se habló en Gálatas, a que se circuncidaran y empezaran para que se volvieran en parte al judaísmo, a la mezcla de religiones. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué Pablo tiene que de nuevo, empezar con él? De nuevo en el sentido porque nosotros ya estudiamos que en otras cartas Pablo tenía que hacer lo mismo, como demostrar de dónde venía y quién lo había mandado. O por decir, mostrar su credencial, desenrollar su currículum y decir, mira, no llegué aquí porque sí, yo no soy un charlatán, no soy un aparecido. Entonces esto en la carta lo deja de nuevo, lo demuestra y lo empieza de nuevo a, por decir, sacar todas sus credenciales, su currículum que tenía de misionero. ¿Por qué? Porque los judaizantes estaban ahí. Y por eso, acuérdense que la autoridad la miraban mal, porque como en Jerusalén habían quedado los 12 apóstoles, y él, Pablo, él dice, yo como abortivo, o sea, de manera especial y exclusiva, Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo y Cristo le revela muchas de las cosas en las cuales no necesariamente estuvo presencial con Cristo. Él fue una excepción de todo el grupo, los 12, y la única, ¿ya? Porque no hay más apóstoles hoy. Entonces, por él tiene que dar todas las explicaciones para qué, para que la iglesia también quedase tranquila. Una explicación, por decir, satisfactoria, ¿quién es Pablo en este caso? ¿Por qué? Porque los judaizantes iban con mentiras y queriendo descreditar a Pablo. Es por decir, este no es un aparecido, este anda por ganancia deshonesta, como son los falsos. O sea, mire, todo lo que podían torcer lo que había hecho o lo que estaba haciendo bien ministerialmente Pablo, los judaizantes eran los encargados de echar por tierra todo eso, su buen testimonio. La razón principal para el recordatorio de sus actividades y comportamiento durante el tiempo de evangelización y consolidación de la iglesia tesalónica obedece principalmente a la campaña de desprestigio de los enemigos del apóstol que se levantaban contra él. Estoy leyendo lo que yo parte estaba diciendo. De forma especial los conocidos como los judaizantes, que procedían de Jerusalén y se introducían en las iglesias fundadas por el apóstol para exigir a los cristianos una especie de conversión al judaísmo. Esto es que debían circuncidarse y guardar la ley, tal como sucedía en la carta a los Gálatas antes estudiado. Recordemos que estos judaizantes llegaban a las iglesias recién fundadas o que llevaban poco tiempo y se presentaban como personas autorizadas por los 12 para luchar y hacer recaer sobre el apóstol y sus colaboradores sospechas de errores doctrinales y sobre todo generar la duda sobre intenciones que tenían de fundar la iglesia en el mundo gentil. Según ellos, no era otra cosa que beneficiarse de los creyentes para vivir a su costa. O sea, el desprestigio de estos judaizantes llega al punto de decir y levantar falsas acusaciones o decir falsos comentarios
en que estos falsos discípulos, falsos apóstoles, hablando de Pablo y los que andaban con él, que iban por solamente lucrarse, fundaban iglesias para recaudar dineros y prestigio solo para ellos. Ese era el desprestigio. ¿Se dan cuenta? O sea, obviamente siempre van a tener que contar una media verdad que al final es una mentira. Entonces todas estas calumnias se levantaban contra los que estaban fundando la iglesia. Por donde el apóstol iba, era seguido por estos que se levantaban contra ellos haciendo alboroto y movilizar a las mansas contra él, con el propósito de eliminarlo y con ello impedir la firmeza de la predicación del Evangelio, de la gracia soberana y de la libertad en Cristo. De esta manera debieron haber llegado también a Tesalónica, lo que traería consecuencias semejantes a las que ocurrió en otros lugares o que ocurriría después. Las acciones de los judaizantes eran desestabilizar las iglesias emergentes. Otra acción que tenían como propósito era desprestigiar a Pablo. Hacían dudar a los creyentes sobre su autoridad apostólica y despertar sospechas sobre las intenciones que tenía al predicar el Evangelio. Por otra parte, mediante el medio religioso, mintiendo sobre quienes les enviaban, daban a los cristianos la impresión de que la verdadera autoridad la tenían los 12 que estaban en Jerusalén y que eran auténticos apóstoles, mientras que nadie sabía de dónde procedía la autoridad de Pablo. Entonces, los judaizantes eran infames, eran muy malos, desprestigiando ya el Evangelio y no querían que estos siguieran adelante. Eso pesaba sobre Pablo y sus seguidores, pero a la vez producía un desazón en la iglesia. ¿Se da cuenta cómo trabaja el enemigo? Porque ya por fuera se entiende, pero dentro de la iglesia algo aparece a veces en las iglesias. Cuando nosotros decimos los falsos, los lobos vestidos de oveja, también los falsos creyentes que están en medio de la iglesia. ¿Qué es lo que hacen? Difamar, detener la obra de Cristo, hablando mal de los hermanos, desprestigiando. Sobre todo los que no participan son los que hablan mal. Y estos judaizantes hacían eso para detener el avance de los creyentes. El encabezamiento dice: porque vosotros mismos sabéis. ¿Qué sabían los hermanos? Ellos habían dado testimonio, porque todo lo bueno que se dice de los tesalonicenses, que llegaron a ser ejemplo, lo que ya leímos nosotros aquí, ¿cierto? Y estudiamos, como por ejemplo el verso 3, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre nuestro, dice, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra conciencia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, ese fue el resultado de la buena predicación y la buena reacción que tuvieron. Entonces, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana. Ya a simple vista, desarrollando, o sea, es por decir, voy a poner un ejemplo sencillo. Supongamos que Pablo era un maestro de la construcción con los otros dos que están ahí. Iban a construir una iglesia de manera literal como un edificio. Esa era su misión. Estuvieron ahí las 3 semanas, construyeron el edificio, quedó una iglesia, por decir, de ladrillo, de lo que quiera decir con los materiales, ¿cierto? Y quedó ahí como una evidencia de lo que ellos habían hecho de manera literal. Entonces después están los hermanos y no pueden desmentir porque el edificio queda hecho, porque quedó ahí, quedó un vestigio, quedó un testimonio. ¿Se da cuenta? Queda algo que no... Entonces, que después vengan los judaizantes
a tratar de decir, no, que eso lo hicieron por esto, que lo hicieron... Pero había algo literal. La conversión de los hermanos tesalonicenses era un hecho sí o sí que estaba ahí. Y los frutos más encima de cómo eran ellos, de vuestro amor, del trabajo, de la fe, de todos los demás, todos estaban ahí. O sea, no fue en vano el que ellos hubiesen ido, no, para nada. No fue tiempo perdido de Pablo, Silas y Timoteo haber ido o sea, haber hecho la predicación. Queda un vestigio. Es muy parecido cuando usted evangeliza a alguien. Usted va, trabaja, invita, habla, y pasa los años y de repente, al que usted evangelizó, termina siendo creyente. Mire, ¿se puede demorar? Sí, se va a demorar. Pero ¿qué pasa? Que un día, esa persona al cual usted le habló de Cristo, dio testimonio, si se convierte al Señor, queda un vestigio. Y a usted nadie le podría desmentir de decir, pero tú nunca hablaste de... No, si yo hablé, mire, uno se convirtió, pero uno... Hay un hecho, hay una evidencia. Por eso, en este caso dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, acuérdense que esta palabra, hermanos, este título corresponde a quienes han sido hijos de Dios, son hermanos entre sí los creyentes de Tesalónica. El apóstol y sus compañeros de ministerio son hermanos, puesto que todos ellos, lo mismo que el resto de quienes han creído a lo largo ya del tiempo, han sido adoptados en Cristo, como dice en Gálatas 4:5. Y somos miembros de la familia de Dios. En esta relación espiritual el apóstol puede escribirles con confianza y con amor, como corresponde a hermanos en Cristo. O sea, hablando de que ellos, Pablo, con esta expresión confirma que sí eran creyentes. O sea, Pablo le estaba hablando a creyentes genuinos. Cuando dice que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Que nuestra visita no resultó vana. La palabra vana en el original es kenos con K. Vacío, vano, inútil, sin propósito. O sea, la visita de ellos no fue ni, podemos usar todo esto, no fue ni vacío, ni inútil, ni sin propósito. ¿Por qué? Por todo lo dicho, o por todo lo leído, por todo lo que ellos, por todo el testimonio que marca el capítulo 1. Pues si Pablo dio gracias por ellos, por su labor, por el soporte en las tribulaciones, o sea, por todo eso no fue en vano, estaba ahí. El hecho de que los cristianos de Tesalónica eran más encima, ¿se acuerdan del verso 8 cuando dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar? O sea, ellos habían partido, se habían dispersado como la pólvora por todos lados. Por lo mismo está diciéndoles, o tratando para poner en contexto, en forma esto. Si los tesalonicenses, o sea, si los judaizantes estaban entrando o ya habían entrado en la iglesia de Tesalónica, diciendo o desprestigiando a Pablo, por decir, mira, Pablo y Timoteo y Silas vinieron a puro a sacarle a ustedes, a robarles del dinero, a no sé, hacer cosas que... Los tesalonicenses se daban cuenta que no fue así, que lo que le hablaron era de Jesucristo, de la resurrección. ¿Se da cuenta cómo se contrarresta una mentira con una verdad? ¿Y cómo va quedando despejado todo? ¿Por qué? Porque el trabajo ellos lo estaban haciendo de acuerdo a lo que el Señor les había mandado. Entonces, esto de que era todo vano, que todo fue inútil, no. Como decía que esto fue sin propósito, no, esto tuvo propósito, tuvo un buen resultado. Y hay un comentarista
que se refiere a lo siguiente, que puede ser anexado, paralelo, como quiera añadirlo, que cuando dice que la visita de ellos no fue en vano o sin propósito, que también se podría decir que ellos no llegaron cuando habla de vano o vacío, que ellos no llegaron con las manos vacías, o que si fueron con las manos vacías, se fueron con las manos vacías. O sea, ellos no tomaron nada de ellos. ¿Se entiende? No se lucraron. Si hablamos y usamos la misma, que su visita no fue un resultado vacío, o que no, en cualquier cosa es lo mismo económico, porque cuando hablan de la ofrenda, Pablo, hay un pasaje que aquí mismo lo hemos visto otras veces, que Pablo no les pidió ayuda económica, porque Pablo y Sila y Timoteo se sustentaron ellos mismos. Como digo yo, andaban con el viático en su bolsillo, no le pidieron de ellos. O sea, por ese lado tampoco podían decir que ellos se habían aprovechado. O sea, los judaizantes decían, pero ustedes no sé, almorzaban con los tesoros de la comida. No, ellos se ganaban su comida y comían. De hecho, iban a un restaurante en Tesalónica que se llama el Pelado Ponce, creo que era. Borren ese chiste. Hermanos, el punto es que Pablo está defendiendo porque él y los colaboradores no habían abusado de nada y que el resultado estaba ahí. ¿Para qué? Para decirle a ustedes, a los judaizantes, y para alentar a la vez a la iglesia. Por eso, hermanos, volviendo aquí a este tiempo, ¿qué podemos extraer de esto? Cuando nosotros nos podemos criticar, cuando nosotros podemos ver que a lo mejor la obra suya, alguien decía, tu obra es vana, ojo con eso, porque alguien lo puede querer desprestigiar a usted como a mí se me desprestigia. Cualquiera de nosotros puede falsamente, o alguien puede decir, no, acá. Pero hay, y yo por lo general veo evidencia de que lo que usted ha hecho en la iglesia no ha sido en vano. Porque el enemigo fácil usa personas para que muestre lo puro malo que podemos hacer, porque todos nos equivocamos. Para exaltar nuestras equivocaciones, pucha, qué fácil. Pero nosotros vemos lo bueno. Por eso, hermanos, no tome en cuenta esas cosas que vienen muchas veces como una murmuración a nosotros, como un chisme. No, la hermana aquí, el hermano acá, el pastor acá. Ojo. Aunque no todo hacemos bien, porque somos humanos, pero hay cosas que sí las hacemos bien. Y no bien por nuestra fuerza, sino porque, como lo vamos a ver, en el poder y la gracia del Señor. Es como esas cosas que usted hace y nadie ve. Algunos que se consideran o se pueden considerar muy colaboradores porque lo dicen o porque hacen cosas que se ven. Pero en la intimidad hay algunos que son más colaboradores y en cantidad también. Y nadie sabe, solo el Señor. Entonces, hermanos, esa manera hostil, satánica de los judaizantes no puede estar como una actitud en los creyentes de la iglesia de hoy. No, todos nosotros, aunque a lo mejor nuestras obras sean así, miren, no la mídase siempre con el Señor. No preste oído, porque así como la evidencia de esto, la conversión de los tesalonicenses era evidente, pero ¿qué está tratando de hacer el enemigo? Desanimar a los mismos, a Pablo y a Timoteo y Silas, y también a la iglesia. Por eso, hermanos, cuando llegan los malos comentarios, usted no preste oído. Porque si esta iglesia hoy no funciona a la velocidad, que no sé qué velocidad tenemos que tener, porque tampoco
No vamos a comparar con otras iglesias, pero lo que estamos haciendo, creemos que lo estamos haciendo en la gracia del Señor. Si no somos una gran cantidad, no se fije porque la otra iglesia crece y crece. Sigamos nosotros fortaleciéndonos en lo que nosotros somos, en lo que yo estoy dando, en lo que usted está dando de manera individual. Porque cuando nos critican, generalmente son los que no trabajan. Los que no encuentran que las cosas no las hacemos bien, generalmente son aquellos que más mal lo están haciendo. Los que nos critican para nosotros, si no es una crítica del Señor mismo, si su palabra es la palabra de Dios, pero a veces hay cosas infundadas, porque nos quieren detener. Pero esta hora, como decía y leía el otro pasaje, la iglesia es de Cristo, y Cristo añade, Cristo quita, Cristo mantiene y preserva su iglesia y sus escogidos. Vamos a dejar hasta aquí, vamos a seguir con el verso 2. Póngase en pie. 12 ideas de los 2 versículos. Del 10, no pierda la esperanza de la segunda venida de Cristo o de su venida, de que nos ha librado Dios de su ira venidera. La segunda idea, hermanos, todo lo que usted ha hecho por Cristo no ha sido en vano. Todo lo que usted ha hecho, sea algo público o sea algo privado, en pro del Señor, no es en vano. No le crea a los que, ni siquiera no le crea a su mente, que a veces le puede su mente decir, es que es muy poco lo que tú has hecho, nadie te lo reconoce. No, porque a veces no puede ser ni siquiera en nuestra mente, son los pensamientos que vienen del enemigo. Mire, no se deje seducir sobre ello. Todo lo que hemos hecho no es en vano. Aunque usted a lo mejor le ha hablado solamente a una persona de Cristo, no ha sido en vano. Si usted a lo mejor considera que su aporte económico cuando hablamos de ofrenda es muy poco, no ha sido en vano. Si usted ha dado una palabra, si usted ha dado un abrazo a alguien, no ha sido en vano. Nada es en vano en el reino. Dios todo lo toma en cuenta. No se mida. Agrademos a Dios, porque el Señor sabe que lo que poco y nada que hemos hecho como sus siervos inútiles es por un propósito. Por eso nada ha sido en pérdida. Anímese, ya, porque la iglesia avanza, avanzamos con dificultades como los tesalonicenses, pero la esperanza es que Cristo viene y que un día, como leemos, todas nuestras aflicciones desaparecerán, todos nuestros problemas, porque Cristo venció todo y da la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, que parte de estos versos, Señor, entre en nuestra vida y nos animen a seguir adelante. Señor, como lo decía, si consideramos o no han dicho que es poco lo que hemos hecho o que es vano, que es insuficiente, creo que no es así, Señor. Así que usted es el único que nos mide, es el único que nos juzga, Señor, porque todos nosotros tenemos obras en las cuales debemos andar, pero no todos haremos lo mismo, porque no todos predicarán, no todos estarán en servicio, no todos administrarán, porque cada uno tiene diversos dones, cada uno los administra. Y así, Señor, con respecto a eso mismo, cada uno de nosotros daremos cuenta delante suyo. Por eso, Señor, solo ayúdenos a que estemos expectantes, porque usted viene por su iglesia, y que en esa expectativa, Señor, estemos y nos pille usted trabajando, no de ociosos, sino trabajando en la obra. Señor, gracias, y a usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.